En México, 2 de cada 100 jóvenes creyentes leen su Biblia una vez a la semana. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está pasando? Sí hay un espacio donde precisamente queremos venir con ustedes y decir dónde estamos perdiendo a nuestros jóvenes, dónde estamos perdiendo como estas prácticas del día a día. Y es algo que nos preocupa mucho, pero que queremos descubrir para apoyar. Si ni siquiera tenemos definido qué es un discípulo para una iglesia, ¿cómo vamos a ser discípulos? Es sentarse con la iglesia para ver qué está pasando, qué están sintiendo tus jóvenes, qué están sintiendo tus líderes, cuáles son esas necesidades que existen para entonces empezar a pensar juntos e idear juntos. Cada persona, cada generación es diferente y van a necesitar cosas diferentes. Y es esa unidad en general de la iglesia lo que nos va a poder permitir ir hacia adelante. Específicamente para América Latina. Una vez más, estamos acá con una serie nueva de nuestro podcast de One Hope en español aquí en México. Por supuesto, con el gusto de poder siempre ser vistos y escuchados en cualquier lugar del mundo de habla hispana. Y hoy en particular, para esta pequeña serie, que será de 4 episodios, queremos hablar del tema del discipulado modelado. Y en toda esta serie yo quiero introducir a quien nos va a acompañar, que hoy suena como invitado el modo en el que la voy a presentar como invitada, pero en realidad es mucho más que eso. Es alguien cercana a nosotros en México, alguien que en mi opinión es como un corazón que bombea sangre y energía a todo el equipo de One Hope en Latinoamérica y España y el Caribe y más allá. Ella es Denise Ríos Carbonell, es nuestra directora de operaciones para el área geográfica. Denise, gracias por estar. No, gracias por tenerme aquí, gracias por abrirme las puertas de México. Realmente que me encanta poder estar aquí con el equipo, poder conocerlos a todos de frente, de verdad, no a través de una cámara de Zoom, y poder compartir y ver qué estamos haciendo y cómo podemos seguir apoyando todo el trabajo en América Latina. Wow, gracias. No, pues encantados de tenerte, de que podamos además tener estos tiempos para conversar. Creo que algo muy ligado a la manera de trabajar de One Hope para nosotros es la conversación. A mí me encanta desde que yo empecé, siempre cuando había algún tema que sonaba sensible o importante, la plática terminaba con conversemos y una cita y una fecha para seguir adelante. Y justo es lo que nos tiene ahorita. El hablar de discipulado y el por qué One Hope ahora estamos viendo hacia el discipulado. Y bueno, y en esta parte, a ver, tú cuéntanos, ¿de dónde viene para One Hope este no es un giro, sino este enfoque más específico en el discipulado y la formación de líderes? Claro, y aquí me gustaría conversar un poquito para la gente que nos está oyendo y nos está viendo, que quizás no conoce One Hope. One Hope es una organización que tiene ya más de 35 años trabajando por la niñez y la juventud a través del mundo. Empezamos distribuyendo la palabra de Dios a través de los libros de vida y realmente ha sido un camino muy bonito. Como sabes, hemos alcanzado más de 2 billones de niños con la palabra de Dios. Sí. Pero una cosa que tiene One Hope es que todo lo hace con investigación. Sí. Y hace un par de años hicimos la investigación llamada Cultura Juvenil Global, que ya la hemos referido aquí en este podcast, pero que vamos a ir un poquito más allá también. Y nos dimos cuenta de algo muy importante, que si bien hemos evangelizado mucho en América Latina, los resultados que nos están dando son jóvenes que se identifican como cristianos, pero no leen su Biblia por su cuenta, o no oran por su cuenta, sí. O no asisten a la iglesia. Entonces, al ver estos resultados, no nada más de América Latina, sino global, nuestra organización One Hope decide que gracias a los recursos que tenemos, a esa maquinaria que tenemos por atrás, cómo podemos apoyar a la iglesia para que puedan ser más efectivos discipulando. No cómo One Hope va a discipular, sino cómo podemos ayudar a las iglesias locales a ser más efectivos en su discipulado. Y aquí es donde estamos, en el medio de descubrir, pero sí, aquí estamos. Claro, y fíjate que aún desde mi experiencia en la iglesia, antes de One Hope, para mí siempre fue como el discipulado parte de la conversación. O sea, siempre es, claro, lo dice la Gran Comisión. Claro, vayan, por supuesto. Hagan discípulos. pero de repente uno voltea alrededor y Jesús mismo dijo,
la cosecha es abundante, pero hay pocos obreros. Y el énfasis de Jesús al decir, rueguen al Señor que envíe obreros, o sea, tiene que ver con una realidad de que no hay tantos obreros y es porque no hay tantos discípulos. Y para nosotros, como cristianos, como iglesia, creo que el saber que One Hope y otras organizaciones y muchas iglesias al interior de sus esfuerzos estamos trabajando por entender, como decías, por descubrir, por encontrar por qué qué nos ha fallado. Yo te voy a ser sincero, para mí el shock, la primera vez que tuve el contacto sin estar en One Hope con Cultura Juvenil Global y este estudio que básicamente te dice que en México 2 de cada 100 leen su Biblia una vez a la semana. 2 de cada 100 jóvenes creyentes leen su Biblia una vez a la semana. A mí me golpeó. Yo dije, ¿dónde hemos estado? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está pasando? Y bueno, tú eres de Venezuela, ya por muchos años fuera de Venezuela, pero ¿tú estarías de acuerdo en que el contexto de Latinoamérica comparte esta problemática o solo en México no sabemos leer? Cuéntanos. No, definitivamente es una tendencia que hemos visto a través de América Latina, el Caribe y España. Es algo que sí es una realidad muy difícil de aceptar, de wow, y estos son los que se identifican ellos mismos en una encuesta anónima como cristianos. Sí. Y son los que no están leyendo la Biblia o no están orando por su cuenta. Realmente es algo que hemos visto a través del continente y es algo que nos preocupa porque cómo estamos enseñando, cómo estamos mostrando nosotros como iglesia esas realidades. Y ahí es donde One Hope decide empezar a ver que quizás sí hemos sido muy, muy buenos y muy efectivos en la evangelización. Claro. Sí. América Latina es una demostración de eso, del crecimiento de lo que se está llamando el nuevo centro de la cristianidad, que es África y América Latina. Uh-huh, uh-huh. Hemos sido muy buenos en eso. Pero sí hay un espacio donde precisamente queremos venir con ustedes, iglesia local, y decir qué nos está fallando, dónde estamos perdiendo a nuestros jóvenes, dónde estamos perdiendo como estas prácticas del día a día, que no es, ven, siéntate en la iglesia un domingo, sino de ese día a día. Y es algo que nos preocupa mucho, pero que queremos descubrir para apoyar, ya para seguir más adelante. Y claro, porque obviamente hay iglesias que lo hacen y lo hacen bien. Y lo hacen muy bien, muy, muy bien. Y es lo que me encanta. O sea, en One Hope nos hemos acercado a la iglesia que lo hace para aprender de ellos, para aprender cómo lo hacen, para hacer sinergia y este esfuerzo de incluso conectar y unir a la iglesia para poder compartir buenas prácticas, creo que es algo que nos tiene que estar dando cada vez más frutos, ¿no? Sí, y es crucial para poder aprender. Muchas iglesias en América Latina tienden a ser más pequeñas o no tienen los suficientes obreros, uh-huh. Pero podemos aprender de otras iglesias que lo están haciendo efectivamente y traer esos conocimientos a estas otras iglesias para mejorar lo que están haciendo. Y yo creo que gran parte es esa colaboración y ser como ese catalizador entre iglesias, entre ministerios, para poder atender a la niñez y la juventud en el lugar en el que estamos. Y esa parte es fundamental para poder llegar a donde queremos llegar, porque al final la gran comisión no es vayan y distribuyan libros de vida. La gran comisión es vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos eso con todo lo que tenemos? Y yo agregaría a esta paráfrasis de la gran comisión lo que no es, o sea, la gran comisión no es vayan y hagan congresos y conferencias y, ¿sabes? O sea, exactamente, no. Es más, y yo por años también he hecho viajes misioneros, campañas evangelísticas, pero el cierre o como se completa la gran comisión es haciendo discípulos. Y ahí, hace un momento mencionabas sobre los tamaños de las iglesias, los recursos de las iglesias. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con esta forma de pensar? O sea, yo creo que no es un asunto de cuánto tienes, de cuánto dinero tiene la iglesia, uh-huh. de qué recursos, ¿sabes? Sino de la intencionalidad y me atrevo a decir, hasta la excelencia con la que buscamos obtener un resultado, uh-huh. y la claridad de saber cuál es el resultado. Porque si ni siquiera tenemos definido qué es un discípulo para una iglesia,
¿cómo vamos a ser discípulos? Exactamente. Y eso va aunado al hecho de que no son los materiales que tengas. Correcto. No son el curso que tengas, no tiene nada que ver con eso, sino más, como tú dices, esa intencionalidad y cuál es el resultado que queremos ver. Y es ese momento de reflexión de, ¿está toda la iglesia enfocada en modelar ser buenos seguidores de Cristo para la próxima generación? ¿O estamos nada más enfocados en otra cosa? Y yo creo que eso es súper importante, ese ADN de las iglesias, de que los niños y los jóvenes te están viendo. Seas pastor, seas líder o estés sentado en un lugar en la iglesia, te están viendo. Tú vienes a la iglesia, estás modelando tú qué es ser, estás leyendo tu Biblia todos los días. O ellos están viendo, no, pero esta gente viene y ellos se ven bien. Y entonces yo no lo tengo que hacer. Entonces creo que no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con dinero, sino más lo que siempre hablamos en One Hope, la abogacía. Sí. El abogar por la niñez y la juventud, y empieza desde, estamos todos en la iglesia pendientes de lo que le estamos mostrando a los niños y jóvenes, que no son de nosotros, pero sí son de nosotros. Sí, sí. Y ahora que decías abogacía, en One Hope para Latinoamérica, el Caribe y España, tenemos este esfuerzo de la red duradera Avivemos, y me encanta como nosotros lo concebimos desde que inició. Es un ferrocarril que va sobre 2 rieles, ¿no? Uno es la abogacía, que no se preocupen, no es que estemos llenos de abogados, gracias a Dios por la vida de los abogados, pero no, sino que tenemos una vocación de abogar a favor de las nuevas generaciones, ¿no? Pero por otro lado es el equipamiento. Correcto. Lo que desde One Hope y obviamente muchas otras organizaciones aportamos a la iglesia en cuanto a equiparles, en cuanto a ayudarles a que lo que ya hacen bien, todavía lo hagan mejor. Exacto. ¿Sí? Y esta parte del equipamiento hacia el discipulado en las iglesias, ¿cuál crees tú que es? ¿Qué es lo que tú defines como que nosotros, como One Hope, esperamos de la iglesia respecto a queremos ayudarles, queremos equiparles? Definitivamente One Hope es una organización que lo que quiere hacer primero es escuchar. Quiere escuchar de la iglesia local cuáles son las necesidades. Esa es parte de nuestro ministerio basado en resultados. Es el primer paso, que es descubrir, y es sentarse con la iglesia para ver qué está pasando. ¿Qué están sintiendo tus jóvenes? ¿Qué están sintiendo tus líderes? ¿Cuáles son esas necesidades que existen? Para entonces empezar a pensar juntos e idear juntos. Para mí lo más importante es eso, es esa conversación entre organización internacional e iglesia local, Sí. Porque no venimos con la solución perfecta, porque la solución perfecta no existe en ningún lado y mucho menos va a existir en otro país para este país. De acuerdo, sí. Y entonces es ese involucramiento local de pensar qué necesitamos para entonces poder desarrollarlo. Una de las cosas que hemos hecho en One Hope, específicamente para América Latina, son 2 libros de vida que nada más existen en América Latina, que son Una familia real y Contracultura. Correcto. Son enfocados específicamente en problemáticas que están pasando las chicas y las familias latinoamericanas. Pero eso no se puede hacer sin mesas redondas donde la iglesia colaboró. No se puede hacer sin esa revisión. Entonces, en ese equipar, no es simplemente aquí traigo cosas, sino vamos a ver qué cosas necesitamos en conjunto y vamos a ver qué ya existe en tu propio país, porque definitivamente no lo podemos hacer todo solo, y esta es parte de esa red duradera. Cómo conectamos a otras personas, incluso cómo conectamos a otras iglesias para que puedan llegar a ese modelo que pueda funcionar en donde ellos están. Claro, y aquí yo también resaltaría o añado la idea de que no se trata de que una iglesia que nos permite colaborar sea una iglesia de One Hope o algo así, porque no somos iglesia. No somos iglesia. No somos denominación, no es... Ni hay membresía, no tenemos nada. No tenemos nada. Y creo que al pastor promedio de Latinoamérica, yo entre ellos, nos cuesta trabajo creer que venga una organización y nos ofrezca ayuda y que me vas a pedir. Y yo que te tengo que dar, ¿sabes? Sí. Es difícil. Es difícil, es muy contracultura, no para usar el mismo nombre del libro, pero es muy contracultura, pero es el corazón de nuestros fundadores desde el principio, y es el corazón también de que sabemos que en América Latina hay recursos, y esos recursos se tienen que quedar en América Latina para poder alcanzar a las próximas generaciones.
Lo que nosotros hacemos todo es con donaciones. Sí. El trabajo que realizamos de creación, de investigación, todo se hace con donaciones. Y siempre buscamos es cómo vamos a beneficiar al ministerio local. A veces es trayendo cosas, a veces es buscando donantes locales que donen Claro. al ministerio local, porque realmente lo que queremos es que esto suceda en ese ámbito. Y yo creo que eso es muy, muy particular de One Hope, en el sentido de que venimos con manos abiertas. ¿Lo quieres usar? Adelante. ¿Le quieres hacer cambios? Vamos a hablarlo. ¿Quiero usarlo de esta manera y no de esta manera? Si eso funciona para tus jóvenes, adelante. Es esa flexibilidad y esa adaptabilidad que es parte del ADN de One Hope, que nos permite entonces ser mucho más ágiles para poder atender a los niños, porque ellos van a ser niños y jóvenes por un tiempito. No podemos esperar tantísimo tiempo para cambiar algo, porque ya entonces ya no son niños y ya no son jóvenes. Y perdemos ya a la otra generación. Además de que están cambiando las generaciones, que ya no las podemos ver en cortes de, voy a hablar del siglo pasado, de 20, 30 años, ni de inicios del siglo, de 10, 12 años. No, creo que los cambios generacionales vienen a periodos mucho más cortos, ¿no? Sí, se está acelerando a pasos agigantados la diferencia entre generaciones. Y eso es tan importante también conversarlo. Tú como pastor seguro, y quiero escuchar un poquito de ti, cómo manejas esas distintas generaciones, porque en estos momentos en nuestras iglesias tenemos 3, 4, 5 generaciones conviviendo juntas. Correcto, sí. Y tenemos que poder hablarnos entre nosotros, porque no son unos o los otros. Todos estamos llamados a ser discípulos y todos tenemos que discipular, desde la generación alfa, que ya creo que tienen 12 años, los más grandes de la alfa. Sí. Ellos ya tienen que estar pensando en cómo están discipulando a alguien hacia abajo, cómo están viendo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Tú desde tu ámbito de pastor, ¿qué hago con esta iglesia que tiene todas estas generaciones? Todas piensan diferente, no se llevan entre ellos, pero que todos tienen que ser discipuladores. Creo que lo primero que hay que romper es la idea de las edades. Uh-huh. Porque obviamente, te voy a hablar de mi experiencia. Empecé a ser pastor ya en una iglesia en mis 30s. No en los 30s, en mis 30s. Los 30 vienen en 6 años, en los nuevos 30. En mis 30s, y obviamente me tocó ver el shock de gente mayor que yo, que literalmente yo agarraba el micrófono y se ponía de pie y se salía. No. Yo digo que eran mis fans de Closet. Y también creo que eso ocurrió, pero en otras personas que son 10 o 20 años mayores que yo, se dejaron discipular por mí. Porque ahí la parte generacional rompe las edades uh-huh. y tiene que ver con el crecimiento espiritual y con la función que tienes en la iglesia, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra vida lo que Pablo le escribe a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y yo de muy joven lo entendía como, tienen en poco mi juventud, son malos. Y no, a ver, sé ejemplo, etcétera, 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 para que entonces nadie tenga en poco tu juventud. El enfoque es distinto. Entonces, ¿cómo se maneja? Yo creo que a mí me gusta mucho pensar en una comunidad, en una igualdad. Y generalmente cuando yo hablo en la iglesia sobre el tema de lo que ocurre generacionalmente, trato de explicar las diferencias generacionales normales, uh-huh. La manera en la que fuimos educados. Por ejemplo, un pastor de mi edad tiene el background de sus papás, baby boomers, y de sus abuelos, antes de los baby boomers. Entonces, todo mi sistema fue creado por personas que nacieron cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Y si yo pretendo con lo que yo tengo enseñar a la siguiente generación, estoy perdido. Uh-huh. Sin meternos tanto esos detalles, lo que a mí me gusta es entender lo que pasa en esta generación. El decir, tenemos problemas de adicción al celular, no es de los jóvenes, es de todos los que hoy día estamos vivos uh-huh. y usando el celular. Entonces hay rasgos que compartimos y hay rasgos que nos hacen diferentes. Lo bueno es que en Cristo todos somos iguales. Exacto. Y así como cuando empezó la iglesia había judíos y griegos, etcétera, etcétera, hoy día hay gran cantidad de tribus urbanas y de diferencias y tenemos que encontrarnos en Cristo. Entonces, en la iglesia, la comunidad, creo que es importante. Y es lo que me gusta de One Hope, el esfuerzo que estamos haciendo por lograr unidad incluso entre iglesias. Uh-huh. Y eso es un reto monumental.
monumental. Pero es tan necesario, Sí. porque como tú dices, cada persona, cada generación, cada tribu es diferente y van a necesitar cosas diferentes. Y es esa unidad en general de la iglesia lo que nos va a poder permitir ir hacia adelante. Porque algo que también tenemos que estar pensando, lo mencionaba hace un ratico, que América Latina es uno de los centros de la cristianidad de este nuevo siglo. Es donde se están creando más cristianos a nivel mundial. Eso significa también que vamos a mandar gente a ser misioneros. Vamos a mandar gente que va a emigrar y va a ministrar en otros lados. Entonces, ¿cómo los estamos preparando para ser discípulos en otros lugares también? Porque Sí, no es nada más que discipules, pero nada más para la gente de tu iglesia. Y aquí claro. estamos. Sino cómo los preparamos para ese momento. Mi propio equipo de operaciones de One Hope, tengo gente que es de República Dominicana, pero están viviendo en Alemania, están viviendo en Italia Sí, sí. y están ministrando allá a los niños y jóvenes. Entonces, ¿cómo los estamos preparando aquí para que puedan discipular allá también? Y viene también de esa unidad y de esa idea de que tenemos que llegar hasta el final del mundo. Claro, y justo ahora que dices esto de... Mira, yo te voy a decir algo. Yo crecí como cristiano en los finales de los 80s. Yo conocí al Señor en el 86, 87. Y en el principio de los 90s yo escuchaba mucho esto. Va a ocurrir que Latinoamérica va a ser un centro cristiano y un centro misionero muy importante. Pero hace unos 10 años, yo ya ejerciendo la labor pastoral, yo tuve un pensamiento un día. Y dije, ¿y si Dios nos detiene el crecimiento porque ve que no estamos listos para manejar el crecimiento? A alguien que yo conozco, una pastora, lo dije en una reunión y se me quedó viendo y dice, y le voy a decir como lo dijo, bueno, casi. Dice, sí, a lo mejor Dios dice, estos son brutos, vamos a mandarle gente a otro. Y yo hablaba de nosotros como equipo pastoral. Vuelvo a pensar en eso. Si no nos tomamos en serio la encomienda que tenemos, este crecimiento en la visión de One Hope, y que creo que es una urgencia de Dios para toda la iglesia, de enfatizar en hacer discípulos. Y para mí un discípulo se prueba cuando él empieza a hacer discípulos, ¿sabes? Exacto, ese es el punto que, ok, estamos multiplicando, perfecto. Ahí es donde sabemos que está discipulando. Entonces, creo que nos lo debemos de tomar mucho más en serio. O sea, para nosotros One Hope no es una meta. Exacto. Es una brújula, es un camino. Es un camino y es una forma de pensar, porque al final la meta es la palabra de Dios a cada niño. Cierto. Y se va a lograr de la manera en que se tiene que lograr. Pero creo que tienes toda la razón. Justo hoy estaba leyendo el libro de Jonás esta mañana y eso de que Dios le dice, ok, anda para allá. Y él dice, no, ¿para qué? Y se va por otro lado. Sí. Y es ese espacio de estar en la barriga del pez por no querer hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Sí. Y creo que va pegado con esto de que nos han dado tanto, Dios nos ha dado tanto a América Latina, quizás no estamos haciendo todo, no nos estamos viendo como esa fuerza global de la cristiandad hacia el futuro, sino todavía nos estamos viendo como los que reciben, no como los que mandan. Y creo que es un muy buen momento como para cambiar ese paradigma. Creo que nuestros jóvenes están ansiosos de ayudar, ansiosos de discipular, de evangelizar, y les tenemos que dar los espacios. Aquí tenemos en One Hope misioneros digitales, que es otra frontera completamente nueva que estamos explorando, pero ¿cómo les estamos dando esos espacios a estos jóvenes que quieren ser misioneros? ¿Y cómo estamos los de las generaciones anteriores discipulándolos para que puedan ir a ser misioneros en otras partes del mundo? Yo creo que eso es crucial para la idea de la iglesia en América Latina en los próximos años. Correcto, bien, 100% de acuerdo. Quiero decirte otra de mis reflexiones en estos casi 2 años que llevo en One Hope. Obviamente el tema generacional ha estado en mi corazón por los últimos 12 años, pero se intensificó al llegar a One Hope. Y a mí siempre me molestó cómo las generaciones adultas han criticado a las nuevas generaciones, cómo se les pone sobrenombres, cosas, en mi opinión, ofensivas, que prometí sacarlas de mi lenguaje. Y mi reflexión es esta: toda generación es producto de la generación que le precedió.
Si yo critico a la nueva generación, sería tanto como si yo dijera que mi hijo es maleducado. Si mi hijo es maleducado, ¿quién lo educó, no? Entonces, en el caso de las generaciones, yo creo que nos conviene dejar de criticar y empezar a ver qué les pasa, a ver qué necesitan, a entender cómo funcionan, porque no funcionan igual que yo. Y entonces, hay algo que nuestro vicepresidente en la América Latina dice, y me encanta, y él dice que lo que nos trajo hasta hoy, hasta este punto, hasta este lugar, no nos va a llevar más adelante necesariamente, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hizo que yo fuera un discípulo o que tú seas una discípula en otra generación claramente, no es lo que logrará que la nueva generación sean discípulos. ¿De acuerdo? Exactamente. No, es una realidad muy, muy grande. Nosotros tenemos que poder ser analizadores de la cultura para poder ver qué va a necesitar, porque estos jóvenes, estos niños están creciendo en un mundo que nosotros nunca vivimos. Nunca. Yo estaba hablando, mi equipo es todo joven, son casi toda generación Z, y yo les explicaba que yo tuve mi primera cuenta de correo electrónico cuando entré en la universidad, en la computadora de la biblioteca de la universidad. Todavía me acuerdo clarito. Y ellos se me quedan viendo así, me dicen, yo tengo cuenta de correo desde que tengo 5 años. Sí. Y entonces es un mundo que nunca hemos vivido nosotros, no podemos pretender saber con qué retos se van a conseguir, pero sí, lo que sí sabemos es que tenemos la palabra eterna de Dios y podemos prepararlos para estar tan llenos de la palabra y tan llenos de todas estas actividades y estas cosas que los van a ayudar a poder navegar todo eso que les viene por delante, porque también tenemos que pensar que los tenemos que discipular porque no vamos a estar, porque vamos a estar con ellos un pedazo de su vida. Ya después no vamos a estar. Entonces yo creo que viene como, no es decirles cómo tienen que vivir su vida, de acuerdo, sino equiparlos para que puedan vivir la mejor vida posible en Cristo hacia adelante. Correcto. Y creo que ahí vale la pena mucho de lo que hacemos y creo que la iglesia tenemos que abrirnos más a aprender de otros. O sea, ¿a qué me refiero? A investigar, a descubrir, a tener... A ver, voy a decir esto, no pretendo que suene para nada mal. Lo dijiste bien, tenemos la Biblia, tenemos la palabra eterna de Dios. Eso no es negociable, esa es la base, eso es lo único, es más. Sin embargo, yo no puedo pretender llegar con la Biblia Reina Valera 1960 a tratar de enseñarle la Biblia a alguien generación alfa, edad 10, 11 años, que ya va a voltear a verme y va a decir, ¿en serio? Y se va a parar y se va a salir. No me lo puedes enseñar ni a mí. Vamos. Yo que a veces abro la Reina Valera y me quedo de que, déjame meterme en Google a ver qué es lo que dice esto, porque no tengo idea de lo que está diciendo, pero es esa realidad, es un lenguaje completamente distinto que no le podemos hablar a alguien. Entonces esa idea de buscar la mejor forma para que ellos aprendan es crucial. Y eso viene también de toda la parte de equipamiento de One Hope, viene también esa idea de tenemos que hablarles el lenguaje que ellos están hablando. Sí. Tenemos que buscar las traducciones de la Biblia que ellos puedan entender para que puedan crecer con la Biblia, para que puedan ir desde lo más fácil a lo más complicado, pero también, y esto es parte de los entrenamientos que también tenemos dentro de One Hope, como las inteligencias múltiples. Sí. A mí ese entrenamiento me encantó porque cuando lo damos, especialmente nuestra compañera Astrid lo da, ella pone a la gente a interactuar con actividades y entonces te empiezas a dar cuenta que yo no tengo inteligencia musical para nada, pero dime que escriba algo y te lo escribo. Pero tienes otra gente que lo que tiene es cantar. Pero si a los jóvenes y a los niños nada más les decimos, en la iglesia dominical de los niños nada más se canta, estás perdiendo todo un pedazo de niños. Entonces es esa misma idea de que tenemos que ver y realmente entender a nuestra audiencia, entender a nuestros jóvenes, entender a nuestros niños, para ver cómo les vamos a explicar estas verdades globales, eternas, pero de una forma que ellos lo entiendan, porque si no, lo van a saber, pero no lo van a entender en su corazón. Su lenguaje, es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Creo que el ir a otra generación a enseñar la palabra es un esfuerzo de misión, es misional. Es completamente. Y como que entender también que cuando hablamos del lenguaje, no es nada más lenguaje hablado, es lenguaje visual. Sí. El lenguaje visual de la generación Z es completamente diferente al lenguaje visual de la X. Correcto. Empezando por el hecho de que ellos ven
los videos en vertical y nosotros lo veíamos en horizontales hasta los millennials. Y entonces, pero ese lenguaje que no es tácito, sino que está por detrás, todo eso lo tenemos que entender de una manera u otra para poder hablarles a ellos. Ok, cierto. A ver, me quiero regresar tantito al tema de discipulado modelado. Sí. En esta idea, a ver, creo que vemos una conexión muy directa entre liderazgo y discipulado. No hay discipulado si no hay líderes que formen discípulos. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos conjunto de formación o desarrollo de líderes y discipulado modelado es algo que definitivamente va de la mano. Sí, ahí estamos. 100%. Ahora, hablando de generaciones y hablando de los Z y los alfa, creo que debemos de ser muy conscientes en la iglesia de que hay diferencia en la manera en la que entienden el discipulado. Es muy sencillo. Sí. Yo como niño, si mis papás hacían esto, yo sabía exactamente, bueno, yo no era el más brillante para entender, pero yo sabía que algo estaba haciendo mal y que iba a haber una consecuencia. Eso era todo. Porque el estilo de liderazgo de las generaciones que me precedieron, e incluso la mía, es control y dirección. Es yo hago, tú ejecutas. Ni siquiera diría fin de la plática. No hay plática. Yo hago, tú ejecutas. Ahora, ya si vamos más hacia ustedes, millennials, y luego los Z, el estilo de liderazgo es más como de un poquito de compañerismo y de guía, pero muy en particular con una generación que creo que es la que estamos tratando de discipular fuertemente ahorita, la generación Z. El estilo de liderazgo es de empoderamiento. 100%. Esto es, lo que tú haces con tu equipo de operaciones, lo que yo hago con mi equipo de One Hope en México. Equipo, tenemos esto. Esto es tuyo, tú lo trabajas. Yo estoy aquí todo el tiempo, yo te doy la línea, yo te explico, bla, 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 pero es tuyo. Tienes el poder. Y ahí creo que en el discipulado conviene que no tengamos a los jóvenes para que nos sirvan y nos traigan el café y nos saquen las fotocopias cuando había fotocopias, etcétera. O sea, no labores físicas nada más, sino que sean parte del proceso de lo que estamos generando en la iglesia, en las empresas, en la escuela, en las organizaciones. 100%, porque además toda esta generación, si algo tienen es que lo resuelven. Sí. Ellos tienen una habilidad para investigar, para conseguir soluciones que nosotros no tenemos como líderes. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar ese potencial que tenemos ahí de ayuda para la iglesia, para las próximas generaciones, simplemente porque queremos hacer las cosas como las hacíamos antes? Entonces, es crucial que esta generación se involucre, es crucial también que soltemos liderazgo, que soltemos responsabilidades y que confiemos, pero que también como líderes seamos ese espacio. Y yo te he escuchado a ti decirlo un montón de veces y me encanta, lo tengo anotado y todo, ese espacio seguro para que si te equivocas no hay problema. Sí. Ven y dímelo y revisamos para adelante. Porque eso es lo que ellos más necesitan. El joven latinoamericano tiende a ser un joven que ha sido abandonado por distintas cosas, distintas realidades. Sí. Ni siquiera tiene que ser tu familia. Si vienes de Venezuela, por ejemplo, la situación país te hace sentir esas realidades. Entonces, que tú puedas tener un lugar seguro en tu líder para poderte equivocar y poder expandirte, para ellos es crucial para poder lograr lo que quieren hacer. Sí, de acuerdo. Sin error no hay crecimiento y el error es parte. Entonces, eso es muy bueno tomarlo en cuenta. A la hora de discipular, la gente se va a equivocar. O sea, 100%, nos equivocamos todos. El ejemplo de Jesús y Pedro, o sea, Pedro, o sea, eso era de suicidio también. Pero Jesús regresó y afirmó su corazón en la barca. Entonces, sí, súper importante, súper importante. Ok, y en cuanto a esto que estamos haciendo con la formación de líderes, para mí es muy importante. Nuestra esperanza es que esto lo escuchen y lo vean en la iglesia. El saber que nuestra visión es catalítica. Somos un ministerio catalizador. Y por definición, esto es ayudar a que un proceso se dé mejor o más rápido, se dé mejor. Exacto. Entonces, no es tanto como iglesia, vamos a hacer las cosas por ti. No, tenemos herramientas y en esta colaboración con la iglesia podemos ayudarnos y se vuelve un
no me gusta a mí el término ganar, ganar. Me gusta, se vuelve un dar, un bendecir, en el cual aprendemos de la iglesia y le apoyamos a la iglesia, y entonces la manera en la que están creciendo en su liderazgo puede crecer explosivamente. ¿Sí? 100%, 100%. Yo creo que ser un líder catalizador es crucial, es algo que siempre buscamos en One Hope, porque si bien nosotros tenemos mucha gente que es experta en muchas cosas, los expertos locales son las personas que viven con los adolescentes el día a día. O sea, cada una de las personas en la iglesia es experto de los jóvenes de su iglesia porque los conocen. Sí. O deberían. Sí. Entonces ellos son los que van a saber cómo utilizar estas herramientas que tenemos para lograr el mejor resultado. Correcto. Pero muchas veces lo que pensamos es que, bueno, viene este ministerio y nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando es lo contrario. Venimos a catalizar, venimos a mejorar un proceso, pero no somos parte del proceso. Yo creo que esa es una gran parte del corazón de One Hope. Nosotros no queremos hacer el trabajo. Nunca se trató de nosotros. Hay un video, si lo búsquenlo, consíganlo, está en el YouTube. Nunca se trató de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Porque es esa realidad de que no es One Hope haciendo el trabajo. Es ir a buscar a las personas que ya están haciendo el trabajo y apoyarlos de la mejor manera posible con las mejores prácticas, materiales y entrenamientos para poder llegar más allá. Y yo creo que a mí esa frase, nunca se trató de nosotros, es lo más impactante. Sí, la traemos tatuada y es el corazón en la Biblia, de hecho, o sea, no somos nosotros. Bien, yo quiero tocar un temita más para ir hacia la parte final. Bueno, todavía tenemos unos minutos. Ok. Pero quiero ir un poquito contigo, con tu llamado, con el... ¿Qué ha pasado en ti para que tú decidas dedicar cuerpo y alma, con tus horas de descanso, claro? Muy importante, muy importante. Para esta visión, con lo demandante que es. Si yo pienso en la operación de One Hope en toda esta área geográfica y decir, diriges operaciones, ¿cuál es ese llamado que te hace responder de esta manera? Para mí, literal, fue un llamado, literal. Yo cuando emigro fuera de Venezuela, termino yendo a distintos sitios, fui para Europa un tiempo, después terminé en Estados Unidos, pasé 7 años con una visa de trabajo, pero por aproximadamente 10 años no pude elegir dónde quería trabajar. Tenía que trabajar donde me dieran la visa. Es una realidad de la inmigración. Sí. Es una realidad que vivimos muchos de mi generación. Y cuando eventualmente logré tener una residencia permanente en los Estados Unidos, ya pude elegir el trabajo, empecé a orar y el nombre que salía siempre era One Hope. Yo conocía One Hope de nombre, no sabía qué era lo que hacían, pero siempre como que salía en mi mente y empecé a investigar. Me pareció que estaba súper chévere esa idea de la palabra de Dios a cada niño y empecé a orar y no se abrió nada y seguí orando y no había todo lo que había abierto para aplicar eran contadores, copywriters en inglés, por favor, si en español ya la cosa va un poco extraña, pero por 7 meses oré por 7 meses completos hasta que se abrió una oportunidad que yo pensé que podía tener el pie adentro. Mucha gente me pregunta, ¿qué estudiaste para llegar aquí? No, olvídalo, yo estudié comunicación social en Venezuela, fui productora, después trabajé en hoteles, después trabajé en marketing. Realmente no hay como un punto en el que yo dije, esto es lo que me va a hacer entrar. Pero cuando se abre esa puerta, se abre precisamente para América Latina y como que se unen las dos cosas, que es el amor a la palabra y toda la experiencia que yo traía de trabajar en América Latina. Uh-huh. Y a mí lo que me mueve es el corazón de One Hope, de que no es un ministerio impositivo. Bien, sí. Que no es un ministerio que está buscando la fama, la fortuna. Es más, muchas veces ni la gente utiliza cosas de One Hope y ni siquiera saben que son de One Hope. Y que está tan centrado en la palabra que todo lo que hacemos tiene como unos límites de cuántas palabras adicionales puedes poner que no sean Biblia. Sí. Y para mí esas dos cosas, ese centrado en la palabra de Dios y ese deseo de no se trata de nosotros, sino se trata de esta gran comisión a nivel mundial, es lo que me mantiene andando.
Y ha sido muy interesante ver cómo tengo que ejercer la fe, porque cuando nuestro presidente Rob Hoskins nos dice, ok, en 32 años alcanzamos a 2 billones. En los próximos 10 años vamos a alcanzar a 2 billones Otra más. vez. Otra vez, pero Sí. en 10 años, no en 30, sino en 10. Es así como que, ¡ah! Esto es imposible. Sí, de verdad es imposible y por eso es que tenemos que tener esa fe y depender tanto del Espíritu Santo en el trabajo. Pero realmente para mí es un llamado 100%. O sea, literal, Dios me dijo, anda a trabajar para allá. Ujú. Y bueno, y aquí estamos haciendo lo mejor posible con un equipo increíble. Realmente nuestro equipo de Latinoamérica, desde nuestro vicepresidente Emilio Reyes hasta el último voluntario, son personas increíbles y que realmente están haciendo una diferencia, no nada más en América Latina, sino a nivel global. Correcto, correcto. Quiero seguir con algo que yo observo de ti y que yo he admirado, y es la habilidad que tienes para dirigir un equipo de jóvenes muy talentosos, todos líderes por sí mismos. ¿Cuál es tu consejo ahí para un pastor, para un líder que a lo mejor nos ve, para alguien que dirige lo que sea y que tiene el reto de trabajar con gente más joven y cómo, es que ni siquiera diría que romper una barrera, sino cómo convivir y dirigir a un equipo así de joven y de productivo? Para mí, algo que en el liderazgo para mí es crucial es entender que Dios te está dando estos líderes por un tiempo. No van a estar contigo para toda la vida y tú tienes que invertir en ellos porque son hijos de Dios y Dios te los está dando en este pedazo para desarrollar lo mejor posible y eso va desde qué música te gusta, Sí. de entenderlos como personas, de saber de sus familias y de entender todos esos procesos hasta retarlos a, yo creo que puedes dar más. O te doy este proyecto, no, yo no sé hacer eso, no, tú sí lo sabes hacer. Claro. Pero para mí es ese entender que tenemos un tiempo muy corto con ellos, porque corto son 2 años, corto son 5 años, sigue siendo corto. Es corto, sí. Y en ese momento Dios te los ha dado en las manos y tú tienes que hacer lo mejor posible por tus líderes. El ministerio va a suceder porque el ministerio va a suceder. Correcto. Pero si tú no cuidas a tus líderes como seres humanos, como personas, estás fallando en tu liderazgo. Porque realmente es ese interés en el humano lo que te va a llevar a que esos líderes florezcan de formas increíbles que ni siquiera tú has pensado. Wow, sí, cierto. Gracias. Yo creo que es algo que vale la pena que todos los que somos líderes de alguna manera escuchemos y tengamos en mente. Finalmente volvemos a la misma idea. El ser humano es por el que Jesús dio su vida. Y no los ministerios, no las iglesias, no nada más, son los seres humanos. Tal cual. Y que la realidad es que tú como líder también tienes que estar pensando en qué va a ser lo mejor para ellos. Sí. Yo sé que yo lo he hecho, sé que porque yo agarro muchos tips de liderazgo de ti también, pero esa idea de que tú ves una posición que a lo mejor no es con tu equipo o a lo mejor es en otra parte de la organización o en otra organización y le dices a tu líder, yo creo que deberías aplicar para esto porque es lo que te va a llevar a ti al próximo nivel. Ese tener a tus líderes con manos abiertas porque sabes que no son tuyos sino son de Dios. Sí. Eso es discipulado modelado. Porque entonces ellos están viendo cómo modelas tú esa realidad de la confianza en Dios, de yo confío en Dios que me dio tu vida aquí, te voy a mandar para allá porque confío que allá vas a florecer más, pero sé que Dios me va a mandar a alguien. No hay escasez en el reino de Dios, siempre va a mandar a la persona. Sí, ya luego vemos qué hacemos. Pero tú tranquilo. Que crezcan. Exacto, que crezcan. No son nuestros, me encanta Exacto. eso. Sí, de acuerdo. Wow. Denise, de verdad, muchas gracias. El tiempo se fue volando. Para mí, volando, pero no quiero despedir apresuradamente, por eso quiero preguntarte si tienes alguna reflexión final o algo pensando en estos episodios de esta serie que estaremos teniendo sobre discipulado modelado. Les anticipo, les hago spoiler, tenemos en la mente, tenemos invitado a un líder juvenil de una organización muy importante que trata con temas de adicciones de una manera muy profunda, muy bíblica.
Tendremos también una plática abierta con jóvenes en puerta y también una sorpresa ahí con un aspecto desde el punto de vista de la mercadotecnia sobre el tema del discipulado modelado para que no se lo pierdan. Pero además de eso, ¿qué reflexión final tienes sobre este tema, sobre lo que viene en esta serie? Primero que estoy emocionadísima de hablar de discipulado modelado. Para mí la idea de discipulado modelado y de que reflejemos lo que queremos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes hagan es increíble, emocionada de poder escuchar cómo se está haciendo ya en ciertos lugares, porque además eso nos va a permitir ver, tenemos que estar pensando en esto. Sí. O, oye, estos jóvenes me están diciendo esto, déjame ir a revisar lo que estoy haciendo. Correcto. Pero de verdad que muy emocionada por los próximos episodios, por la lista que tenemos y realmente expectante para ver cuál va a ser la conclusión después de estos 4 episodios. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué cambios vamos a ver? A lo mejor no los vemos ya, pero sabemos que van a venir cambios porque sabemos que Dios está en esto, de que América Latina pueda tener imagínate una generación de jóvenes latinoamericanos discipulados que lean su Biblia constantemente, que oren constantemente y que salgan a cambiar el mundo. Realmente cambiadores del mundo 100%. Totalmente, sí. Para eso vamos. Gracias, Denise. Gracias en verdad. Y gracias a todos por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este podcast. Es un gusto siempre escuchar, leer sus comentarios y también sus ideas. Si tienen ideas sobre otros temas, otros episodios, estamos abiertos, por supuesto. Muchas gracias y sigamos conversando. Específicamente para América Latina.